hoy entonces les quiero compartir el tema. Le he puesto: Dios se ha revelado al hombre. El hombre anda buscando a Dios y a tentadillas y a tientas. ¿Y saben qué es lo que pasa? En su deseo, el hombre, en su deseo de buscar a Dios, se ha perdido en una serie de laberintos y ha creado una serie de ideas, de creencias, de prejuicios, una serie de rituales, pensando cómo es Dios, porque ni siquiera lo han llegado a conocer. ¿Y cuál es el resultado de esa búsqueda? Las religiones. Esas mismas personas me decían: pero ¿cómo vamos a creer en Dios? ¿Cuál es la verdad? Le dije: no es cuál, es quién es la verdad. La verdad es Cristo. Esa es la verdad. La Biblia dice en San Juan capítulo 8, versículo 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego más adelante dice el versículo 34 de San Juan 8: y si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Y San Juan, más adelante, el capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy la verdad. Entonces Jesús es la verdad. Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues hoy quiero decirles: la verdad es una persona. La verdad es Jesús. Ese es el concepto correcto, teológico de la verdad. No es cuál, es quién. La verdad es una persona, ese es Jesús. Entonces hoy quiero hablar de los dos grandes reveladores de Dios. Vamos a ver en el Salmo número 19. A veces decimos Salmo capítulo, pero no son capítulos. Los capítulos dividen un libro. Los capítulos dividen una carta. Los capítulos dividen una epístola. Por ejemplo, el libro de Mateo, leímos de Casiodoro de Reina. Él se encargó de que esta Biblia se tradujera al español, Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera se encargó de ponerle los capítulos y los libros y los versículos para poder encontrar más rápido el texto. ¿Cómo Dios usó? Y eran monjes católicos que conocieron a Cristo. Martín Lutero era un católico que conoció a Cristo. Un monje agustino. Casiodoro de Reina, un monje jerónimo, y Dios lo alcanzó. Así que, miren, el Evangelio nos ha llegado a través de hombres que vivían en los monasterios, que leían la Biblia, pero que un día renunciaron a todas esas ideas humanas por conocer, encontrar a Jesús. Así que no decimos capítulo 19 de Salmos. No, el Salmos es un conjunto de cánticos. Y el Salmo 19, número 19. Vamos a leer. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro,
y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es con este pasaje que yo voy a hablar de los dos grandes reveladores. El primer revelador de Dios es la creación. Ya la palabra de Dios nos anticipó. Necio es aquel que dice que Dios no existe. Es un necio. Yo no sé si ustedes han investigado, pero debemos ser amantes de la historia, amantes de la ciencia, amantes del estudio de la creación. Y tan solo nada más por un asunto ontológico, yo le puedo decir. Es decir, todo tiene una razón de por qué es lo que es, por qué tiene ese color, por qué tiene ese tamaño. Es un asunto ontológico. Voy a decir, cuando uno estudia a las abejas, uno se queda asombrosamente maravillado. Las abejas. ¿Por qué? ¿Por qué construyen los panales de una forma hexagonal? ¿Por qué ellas hacen que todavía exista la vegetación y pueda haber fruto, flores, la polinización? Las abejas son unos animalitos, unos insectos tan maravillosos que la gente puede pasar años estudiando acerca de las abejas y nunca terminará, y el resultado será asombroso. Dirá, ¿y este animalito, este insecto, cómo surgió? ¿Y por qué hace lo que hace? Y la miel. Otro, por ejemplo, el oso hormiguero. ¿Por qué tiene su trompa larga? ¿Y por qué conecta? Que por qué le gustan las hormigas. Entonces es un asunto ontológico, es decir, de la razón de por qué es lo que vemos, por qué es lo que es. Entonces, el simple hecho de estudiar la creación, nos vamos a encontrar diciendo, como alguien decía, me postro ante Dios, porque es el más excelso y perfecto creador de todas las cosas. Y no digo arquitecto, porque es un arquitecto, pero los masones le dicen el gran arquitecto del universo. Y para no crear esa confusión, yo le digo, el gran Dios creador de todas las cosas que se ven de lo que no se veía. Hay una palabra en Génesis que dice, y creó Dios, y creó Dios. La palabra creó viene de una palabra hebrea, un verbo que es bara. Y la palabra bara significa crear de la nada. Entonces Dios es el más grande y perfecto creador de todas las cosas. Tan solo el ser humano. Tan solo el ser humano. Hay un libro que me gusta mucho, mucho, mucho. Es que se titula La obra maestra de Dios. Se lo recomiendo para los que quieren estudiar enfermería, medicina, biología, farmacobiología, toda la parte de la químico-biólogo, o la parte químico-biológica. La obra maestra de Dios. Ese libro, escrito por un médico científico cristiano, doctor, postdoctor, doctor, un hombre preparado, ama a Dios, pero él, al estar estudiando el cuerpo humano, él dijo, toda la vida podrá estudiar por ejemplo, hablemos del corazón, un cardiólogo, toda la vida, y podrá estudiar una especialidad, una subespecialidad, una segunda, tercera, cuarta y 1000 especialidades, subespecialidades, y nunca terminará de seguir maravillándose y aprendiendo acerca del corazón. Por eso hay especialistas
que se la pasan toda la vida y no terminan de estudiar acerca del corazón, los cardiólogos, acerca de los pulmones, neumólogos, acerca de los riñones, nefrólogos, acerca del aparato urinario, urólogos, acerca de la nariz, la nariz, el oído y la garganta, otorrinolaringólogo. Oto es oído, rino, nariz, laringe. Otorrinolaringólogo. Y se la pasa años y no va a terminar. Neurólogos sobre el cerebro. Bueno, así podemos decir de tantos. Están los que estudian acerca de las venas, los que estudian acerca de los huesos, estudian el cáncer, ¿no? Oncólogos. No, yo me admiro. Ya cualquier persona que solo estudiara el cuerpo humano y viera su perfección, ¿y por qué respiramos? ¿Y por qué este corazón palpita? ¿Por qué palpita? ¿Qué le mueve? Comemos. Y luego los dos procesos, anabolismo y luego catabolismo, que se desecha ahí en la letrina. ¿Cómo es eso? La vista. ¿Han visto ustedes oftalmólogos, los dentistas, odontólogos, médicos, cirujanos, internistas, especialistas, subespecialistas? Miren, nunca terminarán de estudiar el cuerpo humano. Es la grande obra maestra de Dios. Estudiar, yo recuerdo en mis tiempos de estudio, recuerdo que nos acabamos en un semestre un libro como de 700 páginas de una sola materia. ¿Cómo me fascinó la biología? La biología de los seres vivos, la editorial Sexa. Y se estudia desde la amiba, los protozoos, desde la amiba, se va con el chapulín, se va con los peces y los mamíferos y hasta el hombre, fíjese. Sobre la respiración, sobre la digestión, sobre la reproducción. Bueno, ya, imagínense. Qué interesante. Cuando yo terminé ese estudio dije, creo en Dios. A ver si al terminar podemos cantar escuchando a esta muchacha que ama mucho a Jesús. Es una guatemalteca que hace tortillas, pero canta ese canto. ¿Por qué no vamos a creer en Dios si lo vemos a través de la creación? Estuvieron dando, hay unas revistas científicas, porque no todo lo que ustedes vean en internet o en Google o en Wikipedia le deben creer, pero hay ciertas páginas que se recomiendan científicas, demostrables, con hechos demostrados. Y estaba estudiando que todavía no logran entender por qué solo en la tierra hay vida. Es cierto que hay oxígeno, es cierto que hay agua, que hay condiciones, pero ¿cómo fue eso? Y algunos hablan de las grandes teorías, como la del Big Bang. Nosotros no creemos eso, La teoría del Big Bang, que hubo una explosión y de toda esa explosión, qué casualidad que al azar se formó todo lo que se ve. Es increíble. Es como romper algo y de ahí, miren, y aquí todo lo que se rompió y miren, apareció este auto. Es una locura. ¿Y cómo es que sí creen en el Big Bang? Que es una locura. Y no creen que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía con el poder de su palabra. Habló y dijo, fue hecho. Y dice la Biblia que con el poder de su palabra sostiene lo que creó. Entonces la creación habla de Dios. Fíjese, voy a leer otra vez. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria, la majestad, la grandeza, el esplendor de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Cuando habla del firmamento, se refiere los cielos, pero no solamente se refiere los cielos atmosféricos, no, se refiere al espacio sideral. Entonces, cuando solo vemos, la Biblia nos dice que Dios llama a todas las estrellas por nombre, cada una. Y hay millones de millones de millones de millones de millones, y póngale el exponencial al infinito. O sea, hay millones de millones de millones de millones de millones de millones de estrellas. Y el Sol en nuestro sistema planetario es una estrella. Y cuando vi un documental, ya se los pasé en algún momento a algunos de ustedes, hay varios soles. Están Antares, Arturus. No. Y cuando vamos viendo los soles grandes, nuestro Sol llega a ser ya invisible. Y el Sol es tan grande para nosotros, la masa del Sol es mucho más grande que la Tierra. ¿Y cómo es que al ver salir de este sistema planetario en la galaxia y ver más y más y más y más soles, entonces uno dice, hay millones de sistemas planetarios? Y solamente en la galaxia, la Vía Láctea, esa es nuestra galaxia. Pero hay millones de millones de millones de millones de galaxias. Y hay millones de millones de millones de estrellas que están naciendo. Hay estrellas errantes, estrellas que mueren. A mí, no sé si a ti te ha tocado ver cuando estoy en la noche viajando, contemplando la naturaleza, las estrellas, y de repente veo así estrellas. He visto estrellas. A mí me gusta sentarme en la azotea, así, y ver las estrellas, y veo cómo una estrella se va moviendo. Estrellas errantes. ¿Sí? Hay estrellas con luz propia, de colores, blanco, hay diferentes. Usted puede estudiar eso. La astronomía. Qué hermoso. Grandeza de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Es decir, cada día nos da el mensaje, día tras día, nos da el mensaje, la creación, que Dios existe. Una ocasión se acercaron con Isaac Newton. Era uno de sus amigos. Y Newton estaba trabajando en su taller, era un científico. Y entonces, una ocasión llegó y vio el sistema planetario, un tipo, ¿sí?, un diseño del sistema planetario. Y entonces, su amigo que lo vio le dijo a Isaac, oye, ¿quién hizo esto? Isaac le contestó, nadie. Y su amigo le dice, oye, me estás tomando el pelo, estás bromeando. ¿Quién lo hizo? Nadie. No, ¿quién lo hizo? Pues nadie. Y ya estaba tan enojado, le dice, dime la verdad, no quiero que estés jugando porque esto no creo que haya sido al azar. No creo que esté así, nada más porque de repente apareció. Y le dijo, mira, antes de contestarte, te quiero decir, así eres tú. Dices de la creación, cuando te digo, Dios lo hizo, no. Esto de seguro apareció al azar. Pero no. Yo hice este sistema planetario. Pero la Tierra, la creación, el universo, el multiuniverso fue creado por Dios. ¿Se requiere fe? Sí. ¿Se requiere más fe para creer en la evolución que para creer en Dios? Así que yo prefiero creer en Dios. ¿Cómo no creer en Dios? Un canto, ¿no? ¿Cómo no creer en Dios? Así que no se avergüence. La ciencia habla de Dios. La creación habla de Dios. Los animales hablan de Dios. Las plantas hablan de Dios.
Es increíble. Más adelante dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay un letrero, no hay un discurso, pero habla de Dios. Los pájaros, las aves, los delfines. Sí, a mí me gusta a veces ver experiencias de los alpinistas cuando van subiendo. Este es un deporte, el alpinismo y el escalar. Cuando veo las plantas, tan solo dicen que en la gota del agua tú puedes conocer a Dios, estudiando una gota, cómo es. Tan solo en un copo de nieve, que tú lo estudiaras, te darías cuenta de cuántas figuras tiene los copos de nieve. Estrellados, hexagonales, bueno, y son tan perfectos. La simetría, porque Dios es un Dios perfecto, tan exacto, simétrico. Ahora, usted tal vez se puede ver al espejo y como somos simétricos, parte usted a la mitad de su cuerpo y dice, ¿y por qué de este lado está más chato que el otro? Y mi nariz está como medio así y este ojo como que de repente, ¿no? Bueno, esto porque estamos en un mundo caído. Pero un día, cuando estemos en el cielo con Dios, seremos perfectos. Perfectos, seremos perfectos. Así que tal vez usted esté un poco triste porque de un lado de la oreja está medio así y de otro lado está así. No se preocupe. Un día estaremos perfectos. Sanos, bien, bien. Olvídese de las cicatrices, de las heridas, todo eso se quitará y estaremos perfectos. ¿Cuántos alaban a Dios entonces? Porque Dios se ha revelado por la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Le animo para que constantemente levante su cabeza y vea los cielos, vea las estrellas y alabe a Dios. Dice aquí, en ellos puso su tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, o sea, que sale, porque es poético, ¿eh? No es que el sol sale, más bien la tierra va girando. Pero es un asunto poético, es una descripción desde el punto de vista humano, cómo estamos parados y de repente sale el sol, ¿no? En la mañana, ya va, y de repente ya el ocaso se esconde. Entonces dice, como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. ¿Y qué dice? Nada hay que se esconda de su calor. Segundo grande revelador, la Biblia. Primero, la creación. Segundo, la Biblia. Tan solo por estudiar la Biblia, muchos hombres ateos, antagonistas, escépticos, que han querido contradecir la fe cristiana, se han convertido. Tan solo por leer la Biblia. Me acuerdo de un filósofo francés que estaba escuchando a un predicador que le estaba predicando de Dios y él dice, no, Dios no existe. Dios no existe. Pero después él comenzó a estudiar la Biblia y dice, y voy a estudiarla para encontrar errores y para encontrar con tu misma Biblia te voy a atacar tu fe. Bueno, terminó creyendo en Dios. Y hoy en día su casa es la sede de las Sociedades Bíblicas Unidas de Inglaterra. Para vergüenza. Rousseau, ¿cómo ve? Roseao, yo decía, Rousseau. Qué tremendo. Cuando alguien dice, voy a leer la Biblia y con tu propia Biblia te voy a ganar, termina avergonzado, porque la Biblia habla de Dios. Vea lo que dice, la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Miren, yo he visto personas que no han ido a la universidad, pero cuando yo me siento con ellos y ellos han leído la palabra, la han escudriñado, miren, uno dice, ¿en qué universidad se graduó? Porque es un hombre sabio para aconsejar, sabio en su forma de vivir, sus hijos, su familia, sus negocios. No, es un hombre próspero. Y yo he escuchado gente que le dice a algunos pastores, pastor, usted es abogado, ¿verdad? Le dice, no, yo no soy abogado. No, pues usted parece como abogado. Y se acercan, usted es doctor, pastor, ¿verdad? No, yo no soy doctor. No, pues parece usted doctor. Dios le da sabiduría. Dios da sabiduría al hombre sencillo, dice, al simple. Más adelante dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amados, nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. Debemos amarla, desearla mucho más que la miel, la palabra de Dios. Y por eso este mes sirva para que podamos ser desafiados y ser motivados no solo a leer y a escuchar la Biblia, sino a escudriñarla, a estudiarla, a memorizarla. Vale la pena. Vale la pena. Apréndanse capítulos enteros de la Biblia. Apréndanse salmos completos de la Biblia. ¿Sí están conmigo, hermanos? Pero háganlo así, de que sea de tarea. No nada más así como ahora. Ay, sí, está bien. A ver qué día. No, ya empiece memorizando pasajes completos de la Biblia. Empiece con un versículo y repítalo todo el día, empiece con el segundo y así cuando usted vea en una semana quizá ya tenga usted un capítulo completo de la Biblia memorizado. Memorícese la Biblia. Salmos. Diga, ya me sé el Salmo 1, me sé el Salmo 3, el Salmo 8 y quiero decirle, muchos salmos que yo me he aprendido, los he aprendido cantando. Por ejemplo, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Ya me aprendí. Y luego el versículo siguiente dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y luego dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. A ver, cante conmigo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Préndase la Biblia, cántela, órela, léala, use la Biblia. Alguien una ocasión se acercó y me dijo, yo no estoy de acuerdo en eso de que declaran. ¿Qué es eso de declarar y decretar? No, mira, es que te dieron mala información. Hay gente que decreta su palabra, hay gente que decreta sus ideas,
Hay gente que decreta a su manera. Yo decreto lo que la Biblia dice. Yo declaro lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice, el Señor es mi pastor, declaro que el Señor es mi pastor. ¿Me entiende? Y ya si alguien es que aquí declaran, ¿y dónde está en la Biblia que debemos declarar? Bueno, es que hay personas que se paran junto a una limusina y dicen, declaro que va a ser mía. Ah, bueno, eso es otra cosa. Se paran con una casa y dicen, en el nombre de Jesús declaro que esa casa será mía. No, así no es. Declare la Biblia, declare las promesas de Dios, declare la palabra de Dios. Quiero terminar. Entonces, si usted y yo tenemos los grandes reveladores, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver a Romanos capítulo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Romanos capítulo 1. Dice, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce se ha manifestado porque Dios lo manifestó, y dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, lo que conocemos de Dios, Dios lo ha mostrado por la creación. Entonces nadie tiene excusa. Necio aquel que diga que no conoce a Dios o que no existe Dios. Es necio. Porque lo que de Dios se conoce, dice, se ha revelado por medio de lo visible. Lo invisible de Dios se ha revelado por lo visible, dice, que es la creación. Vean lo que dice el versículo 21. Habiendo conocido a Dios por medio de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bien. Dios es invisible, pero lo invisible de Dios se muestra por medio de lo visible, para que entonces digamos, el sol, ay, qué grande, gracias Dios. ¿Qué termina la gente? Adorando la creación en lugar de adorar al Creador. Y por eso van a la pirámide de Teotihuacán o Teotihuacán y ya, ay, que me dé, es que el sol, el dios sol, no, la diosa luna, así, el dios, ya, entonces dice, hacen imágenes, ponen al hombre y dicen, este es un dios. Un cuadrúpedo son las cuatro patas, un becerro, un toro, es Dios. Por eso, qué interesante que cuando hacen una fiesta y dice, vamos a quemar el toro, quemar el torito. A mí se me parece casi como los que estaban en Egipto, salieron de Egipto y estaban haciendo la fiesta adorando al toro. Ya no la adoran ahora así, ahora la adoran así con quemando y, o sea, yo siempre me pregunto, ¿y por qué toro? ¿Por qué no pusieron ¿cómo le llaman? Un hongo. ¿O por qué no sacaron, no sé, una estrella y que se queme la estrella? ¿Por qué a fuerza es un toro? ¿Por qué dice hay que quemar el torito? Yo no entiendo. Bueno, trato de entender. Son las secuelas, ideas idolátricas de la gente que no entiende que de una forma tan sutil están rindiéndole culto a la creación en lugar del creador. Vea, versículo 24. Dios los entregó a la inmundicia, por eso, porque cambiaron la gloria de Dios por la mentira.
los entregó en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que, amados, ¿cuál fue el resultado de rechazar adorar a Dios? Dios mismo los entregó a cosas perversas. Y cada día más la gente se está degradando para hacerse peor que un animal, porque no ha reconocido a Dios como creador. Dice, por eso Dios los entregó. Se fue degradando. Entonces, la manera, escúcheme bien, para los que son maestros, la manera para emancipar al hombre es conectarlo con Dios. Es conectarlo con Dios. Ese es el secreto. Para que el hombre sea libre, para que el hombre sea perfecto, para que el hombre sea grande, tiene que conectarse con Dios. Para salir de la esclavitud, no solo esclavitud como la gente habla, la lucha de clases, el pobre, el rico, o sea, no, mucho más que eso, espiritual. Y usted y yo, como hijos de Dios, podemos llevar esa palabra y poder enseñar. Dios quiere que tú y yo, por la creación y por la Biblia, conozcas a Dios para que le adores, para que le adoremos. ¿Cuántos ya le adoran? ¿Cuántos ya le adoran? ¿Quieren adorar conmigo? Unos momentos. Vamos a orar, vamos a adorar. Estoy muy contento, estoy muy feliz porque Dios se reveló a mi vida. Y por la creación, yo estoy convencido que Dios existe, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nadie ha podido hacer ni siquiera una flor. Miren las que hicieron, estaban bonitas, ya con el paso del tiempo se están haciendo feas. Pero estas flores son de papel. No, las flores, flores naturales. Mire, nos vamos acá y yo veo, ay, qué bonitas flores, pero son artificiales. No, las flores naturales, hasta el aroma. Miren, si alguien por ahí tiene una, una planta de huele bonito, huele de noche, ¿cómo le llaman? Le encargo una, le encargo una. Con eso yo creo que voy a fortalecer mi fe. Ah, qué rico huele. Es una plantita. De hecho, aquí enfrente creo que está una. Huele de noche, ¿no? ¿Sí se llama así? Huele de noche. Qué rico huele. El nardo. Mire, aunque el ser humano haga un nardo artificial, nunca podrá asemejar el nardo natural. La Biblia dice que Salomón se vistió con la ropa más elegante, más lujosa, pero ni siquiera lo logró hacer como se viste el campo, de las flores más hermosas. Así que, hermanos, demos gracias a Dios
porque Él se ha revelado por la creación y por su palabra. ¿Para qué? Para que le podamos adorar. Dios quiere que no seamos idólatras. ¿Por qué adorar a la creación? Es una ofensa. Es una ofensa que yo esté adorando a la creación cuando es necesario adorar al Creador.